Cosas que volarán tu cabeza. ¿Te imaginas un mundo sin aguacates? Este alimento pudo haber desaparecido para siempre hace más de 13.000 años. El aguacate es considerado como un alimento fantasma, ya que casi se extingue con la desaparición de los mamuts y herbívoros gigantes del pasado. Estas especies eran las únicas capaces de alimentarse de los aguacates de un solo bocado, y con ello esparcir sus grandes semillas por el territorio al defecarlas. Al extinguirse, el aguacate no contaba con otros métodos de dispersión, por lo que teóricamente debió desaparecer. Aún así, gracias a la resistencia de sus árboles, la especie sobrevivió a su nuevo transportista, el Homo sapiens. Alimentar a tu gato solo con plantas puede llevarlo a la ceguera o a la tumba. Como especie, los gatos, y a diferencia de los perros, son carnívoros estrictos, ya que su capacidad y anatomía es la de un mamífero carnívoro. Por ende, su sistema digestivo solo responde a una dieta a base de carne. Oler un tarro con pedos era considerado como una cura durante la peste bubónica. En 1665, cuando la peste azotó a Londres, los médicos de la época recomendaban este curioso método. La creencia mantenía que el olor de los gases diluía los gérmenes del aire contaminado y reducía así las posibilidades de contraer la enfermedad. Una tostadora casi protagoniza Toy Story. Antes de ser despedido de Disney, John Lasseter presentó La Tostadora Valiente, una película animada en la que los electrodomésticos cobraban vida. El estudio rechazó la idea y lo despidió de inmediato. Más tarde empezó a trabajar en Pixar y rediseñó la historia como Toy Story, que fue aceptada de inmediato y se tradujo luego en todo un éxito. Se cree que Costa Rica aún mantiene un conflicto bélico con Alemania desde la Primera Guerra Mundial, debido a una disputa sobre la legitimidad del gobierno de Federico Tinoco Granados, un militar costarricense. El país no formó parte del Tratado de Versalles, y al no formar parte de este acuerdo, teóricamente estos países continúan en guerra. Sin embargo, el estado técnico de guerra terminó después de la Segunda Guerra Mundial, y Costa Rica fue incluido en el Acuerdo de Potsdam. Todas las especies de bambú florecen al mismo tiempo en todo el mundo. La razón de esto es que el bambú que se encuentra extendido por todo el planeta proviene de la misma variedad. Por lo tanto, sin importar la ubicación o el clima, el bambú florece al mismo tiempo por motivos que los científicos aún desconocen. En 1859, un colono inglés liberó 24 conejos en Australia que 50 años más tarde desatarían una invasión. El inglés consideró que la introducción de unos pocos conejos no haría daño al territorio sin conocer las consecuencias de este hecho. La proliferación fue violenta y provocó efectos negativos en el país como la desaparición de especies y el aumento incontrolable de los conejos. En 1977, un agente de la CIA robó un manual secreto que llevó a los rusos por dinero. William Campbells sustrajo las instrucciones del satélite espía KH-11 y la entregó a Rusia por solo $3,000. Al regresar a la CIA, contó lo que había hecho con la esperanza de que ambas entidades lo contrataran. Pero para su sorpresa, la CIA no lo hizo y fue condenado a 40 años de prisión. Freddie Mercury era amante de los gatos. Tuvo un total de 10 y los adoptó en un refugio. Comían gourmet y tenían calcetines de Navidad como juguetes. Mercury los llamaba cuando estaba de gira y hablaba durante horas por teléfono con ellos. Brittany Wenger codificó una inteligencia artificial para diagnosticar los tumores de mama casi al 100%. Se trata de un software que analiza los patrones en diferentes tipos de datos, de, teóricamente, todos los hospitales del mundo al mismo tiempo. Gracias a este método, el programa identifica coincidencias y determina si las masas son benignas o malignas. El Mundial de Fútbol del 2006 causó un aumento de la tasa de natalidad increíble en Alemania. El evento resultó ser la solución a los bajos índices de natalidad que presentaba este país. Y según datos de estudios, la natalidad después aumentó un 30% en comparación al mismo periodo del año en tiempos anteriores. Las alarmas de policía destellan de una manera que nos impide acostumbrarnos a ellas. Su patrón de brillo evita que podamos ignorarlas fácilmente, manteniendo a nuestro cerebro siempre alerta. Instintivamente, los bebés menores de 6 meses contienen la respiración al estar bajo el agua. Se trata de algunos reflejos primitivos que permiten a los bebés disminuir su frecuencia cardíaca para conservar oxígeno y redirigir la sangre a los órganos vitales, como el cerebro y el corazón cuando están bajo el agua. En el 2012, Jackie Chan fue galardonado con 2 récords Guinness increíbles. Uno de ellos por la mayor cantidad de acrobacias realizadas por un actor vivo, y el otro por la mayor cantidad de créditos en una película, con su nombre 15 veces acreditado en la película Chinese Zodiac, o como se conoció en Hispanoamérica, Operación Zodíaco. La familia dueña de Walmart tiene un búnker gigante para protegerse del apocalipsis. El refugio se encuentra en Bentonville, Arkansas, y cuenta con todo para la supervivencia.
Además tiene equipos de comunicación por satélite y hasta un helipuerto en caso de necesitarlo. Un canadiense de 45 años pasó 11 años dando la vuelta al mundo. John Beliveau fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo andando y duró más de 11 años haciéndolo. Volvió a su hogar tras recorrer 75,000 kilómetros y atravesar Estados Unidos, Latinoamérica, África, Europa y Asia. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el té seguía utilizándose como moneda en Siberia. Conocidos como ladrillos de té, se utilizaron durante siglos en lugar de monedas en China, Siberia, Tíbet, Turkmenistán, Rusia y Mongolia. Están formados por hojas de té prensadas con marcas cuadrangulares de forma ajedrezada, y estas marcas permitían dividir el ladrillo en trozos más pequeños y de menos valor para poder realizar pagos. Todos conocen a George Lucas como el hombre que creó Star Wars, pero la verdad es que Marcia Lucas, la entonces esposa de George, fue la causante de importantes cambios en la película original de esta franquicia. La muerte de Obi-Wan, el beso de buena suerte de Leia y la reedición de la carrera de trincheras fueron ideas suyas. Ella editó las películas de la trilogía original y aconsejó al cineasta a lo largo de toda la producción. De hecho, Marcia ganó el Oscar por el montaje de la película, mientras que George no lo ganó por la dirección. Lego incluye a propósito piezas extras en su kit porque estadísticamente saben qué piezas siempre se pierden. La razón principal de esto es que Lego, y dicho por ellos mismos, no confían al 100% en su capacidad para empaquetar piezas pequeñas con precisión, pero además lo hacen para asegurarse que haya piezas suficientes para armar por completo la figura. Britney Spears estuvo en una banda de mujeres llamada Innocence, la cual no tuvo el éxito esperado. Se suponía que eran una versión estadounidense de las Spice Girls, y fue en junio de 1997 cuando Britney formó parte de este grupo de pop femenino. Al final, fue reemplazada por Veronica Finn, y la banda siguió trabajando, llegando a ser teloneras de NSYNC, como también la propia Britney. Una empresa de bebidas fabricó un refresco que contenía litio llamado Beep Label Lithiated Lemon Lime Soda, pero más tarde la empresa cambió el nombre por uno más sencillo, 7-Up. Entre sus componentes principales estaba el litio, ideado para levantar el espíritu, ya que esta sal ha sido usada durante mucho tiempo como tratamiento para la depresión y el trastorno bipolar. El nombre 7-Up se refiere a los 7 ingredientes principales de la bebida y la palabra up, arriba, se refería al subidón dado por el litio. Sin embargo, la FDA prohibió el uso del litio en los refrescos en 1948, y el 7-Up fue reformulado 2 años después. Un médico de Michigan fue condenado a 45 años de cárcel por administrar quimioterapia a pacientes que en realidad no tenían cáncer. El oncólogo fue condenado por lo que un juez calificó de horrenda estafa a 500,000 de pacientes, así como a compañías de seguros a las que cobró millones de dólares. Muchos de sus pacientes seguirán experimentando los efectos de sus tratamientos que, en ocasiones, fueron innecesarios por el resto de sus vidas. Entre las curiosidades en la vida de Madonna, se encuentra su trabajo en la famosa cadena de donas Dunkin' Donuts, donde duró un par de semanas pues la despidieron por jugar con una máquina de hacer gelatina. La cantante se mudó a la ciudad de Nueva York en 1978 con la esperanza de forjar una carrera en el ámbito artístico, pero para atender sus gastos financieros tuvo que conseguir trabajos ocasionales. Una de las cafeterías de Dunkin' Donuts en Estados Unidos la contrató y sus tareas iban desde lavar platos hasta servir café y despachar las órdenes de los comensales. En 2012, un niño británico de 11 años violó los controles de seguridad del aeropuerto de Manchester en plenos preparativos de los Juegos Olímpicos y logró viajar hasta Italia solo y sin pasaje. Se escapó de su madre mientras estaba de compras cerca del aeropuerto de Manchester y embarcó en un vuelo a Roma, sorteó el control de seguridad sin pasaporte ni tarjeta de embarque y se sentó detrás de otra familia. Estaba de camino a Italia antes de que la tripulación se diese cuenta, y al llegar a Roma fue devuelto a Manchester en el mismo vuelo, pero 5 empleados de la aerolínea fueron sancionados por este caso. Pamela Anderson es el bebé del centenario de Canadá, ya que fue el primer bebé nacido el 1 de julio de 1967, centenario de la fundación oficial de ese país. Esta mujer no quiso pasar desapercibida ni el día de su nacimiento, y es que eligió para aterrizar en el mundo una fecha muy especial, el 1 de julio de 1967. Un siglo antes, este gran país norteamericano se independizó de Inglaterra, y el nacimiento de Pamela Anderson fue recogido por la prensa local como el alumbramiento del primer bebé del centenario. Un joven italiano del siglo XV cayó en la ladera de una colina y descubrió los restos de la Domus Aurea, un enorme palacio romano repleto de arte. La Domus Aurea era un grandioso palacio construido por el emperador Nerón sobre la colina del Opio en el corazón de la antigua Roma. Miguel Ángel y Rafael visitaron este palacio enterrado, inspirando su arte y, posteriormente, el temprano renacimiento italiano.
Seguramente no conocías la historia de cómo Pepsi salvó a Coca-Cola de que se develara su fórmula secreta. En 2006, una trabajadora de Coca-Cola junto a 2 cómplices intentó vender información clasificada y la fórmula secreta de la famosa bebida a Pepsi por $1.500.000. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con un pequeño detalle. Pepsi no solo iba a caer en la trampa, sino que serían ellos mismos quienes los denunciarían al FBI y a Coca-Cola. Un estudio mostró que los humanos no son la única especie que crea y copia conductas aparentemente banales y extravagantes. Se ha observado a una chimpancé llevando un trozo de hierba en la oreja, sin función aparente, y esto creó una revolución entre sus iguales. Después de que otros miembros de su grupo empezaran a imitarla, los investigadores se dieron cuenta de estar en presencia de la primera declaración de moda observada en otros animales. Suecia ha puesto en marcha un programa nacional por el que los ciudadanos pueden inscribirse para recibir un SMS cuando haya una víctima de infarto cerca. Esto les permite llegar antes que una ambulancia y practicarle la reanimación cardiopulmonar. En el 40% de los casos, los socorristas por SMS llegaron antes que las ambulancias y empezaron a practicar la reanimación cardiopulmonar. La paloma migratoria fue el ave más abundante del mundo y se estima que había entre 3 y 5 mil millones de ejemplares. La especie se contaba por cientos de millones de especímenes y sus bandos oscurecían el cielo. El ave fue cazada durante todo el siglo XIX en Estados Unidos y era la fuente más barata de carne para las clases bajas hasta su extinción en 1914. Y bien, eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente.